Eres una carga, mamá, me dijo mi hija sin vergüenza. Así que vendí la casa por 890,000 y desaparecí de su vida. Nunca pensé que las palabras de quien más amas pudieran cortarte más profundo que cualquier cuchillo. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Rosario Cifuentes. Tengo 67 años. Y hasta hace 3 meses vivía en la casa que construí con mis propias manos en una colonia tranquila de Puebla. Esa mañana del martes 15 de octubre, me levanté como siempre a las 6 de la mañana. Preparé café de olla en la cocina de azulejos azules que puse ladrillo por ladrillo cuando Elena tenía 12 años y soñaba con ser veterinaria. El aroma a canela y piloncillo llenó la casa silenciosa, mezclándose con el olor de las flores de cempasúchil que había cortado del jardín para decorar el altar de mi madre. Llevaba puesta mi bata de casa color rosa pálido, la misma que Elena me había regalado el Día de las Madres de hace 5 años, cuando aún me llamaba mami con cariño, y no con esa expresión de fastidio que se había vuelto tan familiar. Mis pantuflas bordadas susurraban contra el piso de mosaico mientras caminaba hacia la sala, donde los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas de encaje que tejí durante las largas noches, cuando su padre nos abandonó. Elena llegó esa mañana sin avisar, acompañada de Daniel, su esposo. Yo estaba regando las begonias del patio cuando escuché el portón abrirse. Mi corazón se alegró como siempre que la veía, aunque últimamente esas visitas venían cargadas de tensión y peticiones que me dejaban el alma encogida. «Buenos días, mija», le dije con esa sonrisa que una madre guarda para su hija, sin importar cuánto la hayan lastimado. «¿Quieren café? Acabo de hacer». Elena entró sin quitarse los zapatos, algo que yo le había enseñado a no hacer desde pequeña. Sus tacones resonaron contra el piso como pequeños martillazos. Llevaba un vestido negro elegante, de esos que cuestan más de lo que yo gastaba en comida en 2 meses, y cargaba esa bolsa de marca que había comprado después de su último ascenso en la empresa donde trabaja como gerente de ventas. «Mamá, tenemos que hablar», dijo sin devolverme el saludo. Se sentó en el sofá de la sala, el mismo donde la arrullé cuando tenía pesadillas, donde le enseñé a leer, donde celebramos cada uno de sus cumpleaños hasta que cumplió 18 y decidió que era muy adulta para fiestas familiares. Daniel se quedó de pie junto a la ventana, con esa postura rígida que adoptaba siempre que venía a mi casa, como si estar aquí fuera un sacrificio que hacía por amor a su esposa. Alto, delgado, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y esa manera de mirarme por encima del hombro que me hacía sentir pequeña en mi propia casa. «Siéntate, mamá», me dijo Elena con un tono que no reconocí. No era cariño, no era respeto, era impaciencia. Me senté en mi silla favorita, la mecedora de mimbre donde había bordado docenas de manteles, donde había surcido su ropa durante años, donde había llorado en silencio las noches en que no tenía dinero suficiente para sus útiles escolares. Mis manos, marcadas por décadas de trabajo doméstico, se aferraron a los brazos de la silla como si presintieran que necesitaría algo a lo que aferrarme. «Mamá, no lo tomes a mal, pero nos estás complicando la vida», comenzó Elena mientras revisaba su celular, sin siquiera hacer contacto visual conmigo. El café se me enfrió entre las manos. Sentí como si algo helado me recorriera la espalda. «¿Complicando? ¿Por qué dices eso, mija?», le pregunté, y mi voz salió más pequeña de lo que quería. Elena suspiró con esa exasperación que había perfeccionado en los últimos años, la misma que usaba cuando sus hijos no obedecían rápido. «Es que ya no eres útil, mamá. No trabajas, no ayudas con los niños como antes, y ahora con tus olvidos. Francamente, empiezas a ser una carga». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Una carga. Yo, que había trabajado 17 años limpiando casas ajenas para pagarle la universidad. Yo, que había vendido hasta mis aretes de oro para comprarle su vestido de graduación. Yo, que cuidé a sus gemelos durante 3 años mientras ella y Daniel se establecían en su carrera. «Nos preocupas, mamá», agregó Daniel desde su posición junto a la ventana, sin voltear a verme.
El otro día dejaste la llave del gas mal cerrada. Podrías causarnos un accidente. Podrías matarnos a todos. Era mentira. Yo revisaba la estufa 3 veces cada noche antes de dormir, una costumbre que había desarrollado después de 40 años cocinando para otros. Pero ellos habían decidido que mis pequeños despistes de los últimos meses, olvidar dónde puse las llaves, confundir el nombre del nieto menor, eran señales de una mente que se desmoronaba. Estás exagerando. Logré susurrar, pero mi voz se perdió en la inmensidad de lo que estaba sucediendo. Elena finalmente levantó la vista de su teléfono y me miró directo a los ojos. En esa mirada no había la niña que consolé cuando su primer novio la dejó, ni la joven madre que lloraba en mis brazos cuando no sabía cómo calmar a un bebé que no paraba de llorar. Había frialdad, había decisión, había algo que me dio más miedo que sus palabras. No estoy exagerando, mamá. Daniel y yo ya hemos tomado una decisión. Te vas a ir a la residencia Atardecer Dorado en las afueras de la ciudad. Es un lugar muy bonito. Tienen jardines, actividades, gente de tu edad. Y con lo que vale esta casa, podríamos venderla y pagar tu estancia por años. Tú estarías bien cuidada, y nosotros podríamos vivir tranquilos. El mundo se detuvo. La casa, mi casa, la que construí ahorrando peso por peso, la que era el único patrimonio que tenía para dejarles a ella y a mis nietos, se había convertido en su plan de negocio para deshacerse de mí. Me levanté despacio, mis rodillas crujieron, mis manos temblaron, pero no lloré, no discutí, no supliqué. Algo dentro de mí, muy profundo, se quebró con un sonido que solo yo pude escuchar. «Está bien», dije con una voz que no reconocí como mía. Caminé hacia las escaleras que había subido miles de veces, cada escalón una pequeña montaña bajo mis pies. Detrás de mí escuché a Elena decirle a Daniel, se lo tomó mejor de lo que esperaba. Esa noche, acostada en mi cama matrimonial donde había dormido sola durante 22 años, miré el techo y recordé la carta que mi madre me había escrito antes de morir. Nunca permitas que el amor te haga olvidar tu valor. Por primera vez en meses, por primera vez en años tal vez, supe exactamente lo que tenía que hacer. Esa noche caminé por cada rincón de la casa como un fantasma revisando su propia vida. Cada objeto me susurraba recuerdos que ahora dolían como heridas abiertas. En la cocina, toqué la mesa de madera donde Elena había hecho su tarea durante años, donde yo extendía los billetes arrugados que ganaba limpiando casas para contar si alcanzaba para sus útiles escolares. Recordé sus pequeños dedos trazando letras, y mi voz diciéndole, «Estudia mucho, mija, para que nunca dependas de nadie». ¡Qué ironía! Ahora era yo quien dependía de ella, y ella no podía soportarlo. Me detuve frente al refrigerador, donde aún colgaban dibujos que Elena había hecho a los 7 años. Corazones rojos con la leyenda, «Para la mejor mamá del mundo». Los había guardado durante 60 años, como reliquias de un amor que creía eterno. Mis dedos trazaron las líneas descoloridas del papel, y sentí como si estuviera acariciando a una niña que ya no existía. Subí a su cuarto, que mantuve intacto todos estos años. La cama individual con la colcha de flores que cosí a mano, el escritorio donde estudió para sus exámenes de preparatoria, los estantes llenos de libros que compraba en lugar de comprar ropa para mí. En el closet todavía colgaba su vestido de graduación, el blanco con encaje que me costó 3 meses de salario, y que ella usó solo una vez antes de declarar que ya no era su estilo. Abrí el cajón de su buró y encontré las cartas que le escribía cuando trabajaba hasta muy tarde y no la veía despierta. Pequeñas notas que dejaba junto a su desayuno. «Que tengas un día hermoso, princesa. Te amo más que a mi vida. Recuerda llevar suéter. Hace frío. Orgullosa de ti, siempre». Las leí una por una mientras las lágrimas caían sobre la tinta desvanecida. ¿Cómo esa niña que guardaba mis cartas con tanto cariño se había convertido en la mujer que me llamó Carga? Recordé el día que nació. Tenía solo 23 años, y su padre, Roberto, acababa de desaparecer de nuestras vidas como humo. El doctor me puso a Elena en los brazos, pequeñita y perfecta, y yo le prometí que nunca le faltaría nada, que siempre tendría una madre que la protegiera, que la amara incondicionalmente,
que se sacrificaría por ella sin dudarlo. Cumplí esa promesa durante 44 años. Cuando Elena tenía 8 años y se enfermó de neumonía, vendí mi anillo de compromiso para pagar el hospital privado, porque en el Seguro Social la lista de espera era de 2 meses. Me quedé sin dormir durante 5 noches en la silla de plástico junto a su cama, viendo cómo luchaba por respirar, rogándole a todos los santos que se la llevaran a mí en su lugar. Cuando tenía 15 años y quería ir a la fiesta de graduación, pero no tenía vestido, trabajé turnos dobles durante un mes limpiando oficinas de noche para comprarle el vestido azul que había visto en el aparador. Llegaba a casa a las 5 de la mañana con las manos partidas de tanto cloro, pero valía la pena ver su sonrisa cuando se probó ese vestido. Cuando decidió estudiar administración en la universidad privada más cara de la ciudad, yo no dudé. Pedí prestado, vendí todo lo que tenía valor, trabajé hasta 17 horas diarias, limpiaba 3 casas por la mañana, cuidaba a una señora mayor por las tardes y vendía tamales los fines de semana en el mercado. Mis manos se volvieron nudosas, mi espalda se encorvó, pero Elena se graduó con honores. El día de su graduación, me senté en la última fila del auditorio con mi único vestido bueno, el negro que había comprado para el funeral de mi madre. Elena subió al estrado, recibió su diploma, y cuando mencionó en su discurso a todas las personas que hicieron posible este momento, no me miró ni una sola vez. Después, en la celebración, me presentó a sus compañeros como mi mamá, la que me ayudó, como si yo fuera una empleada doméstica que había colaborado con las labores, no la mujer que había movido cielo y tierra para que ella estuviera ahí. Pero yo me tragué la humillación. El amor de madre es así, ¿verdad? Perdona, olvida, espera que algún día ese sacrificio sea reconocido. Cuando Elena se casó con Daniel, yo pagué la mitad de la boda. Él venía de una familia acomodada que veía con desprecio mis trabajos de limpieza, pero que no tuvo problema en aceptar mi dinero para la fiesta. Trabajé durante 2 años extra para reunir los 150,000 pesos que costó el salón, las flores, el vestido de novia que parecía de princesa. El día de la boda, Elena me abrazó y me susurró al oído: «Gracias por todo, mami. Eres la mejor madre del mundo». Creí que finalmente había valido la pena. Cuando nacieron los gemelos, Sofía y Mateo, Elena me pidió que los cuidara mientras ella y Daniel se establecían en sus carreras. Yo tenía 60 años, pero dejé mi trabajo de limpieza para convertirme en niñera de tiempo completo. Sin sueldo, por supuesto. «Es tu responsabilidad como abuela», me dijo Elena. «Además, nosotros te mantenemos». Durante 3 años cuidé a esos niños como si fueran mis propios hijos. Los llevaba al parque, les cocinaba, les leía cuentos, los consolaba cuando tenían pesadillas. Cuando Sofía se enfermó de varicela, me quedé despierta 2 semanas cuidándola. Cuando Mateo aprendió a caminar, yo fui quien lo vio dar sus primeros pasos. Elena llegaba del trabajo cansada y apenas los saludaba antes de encerrarse en su cuarto con el celular. Pero cuando los niños cumplieron 3 años y entraron al kinder, Elena decidió que ya no me necesitaba. «Los niños ya son más independientes, mamá. Ya no necesitamos que los cuides todos los días». De la noche a la mañana, pasé de ser indispensable a ser innecesaria. Fue cuando empezaron las visitas espaciadas. Los «estamos muy ocupados, mamá». Los «la próxima semana te hablamos». Los cumpleaños olvidados. Las navidades donde llegaban de visita 2 horas antes de irse a casa de los padres de Daniel. Y yo, como la tonta enamorada que sigue esperando migajas de amor, seguía perdonando. Seguía enviando dinero cuando Elena me contaba que las cosas estaban apretadas. Seguía comprando regalos costosos para mis nietos que ya casi no me reconocían. Seguía guardando la esperanza de que algún día mi hija recordara quién había sido su refugio durante toda la vida. Esa noche, sentada en la oscuridad de mi sala, entendí que había pasado 44 años comprando amor, pagando por cada abrazo, cada te quiero, cada momento de atención. Y ahora que ya no tenía nada más que dar, que mis fuerzas se desvanecían y mis olvidos se multiplicaban, ya no era útil para ella. Me levanté y fui a la cocina. Preparé una taza de té de manzanilla, el mismo que le daba a Elena cuando tenía dolor de estómago por los nervios.
Mientras esperaba que hirviera el agua, abrí el cajón donde guardaba todos los documentos importantes, escrituras de la casa, actas de nacimiento, pólizas de seguro. Todo estaba a mi nombre. Elena nunca se había preocupado por esos detalles legales. Por primera vez en meses, sonreí. Fue una sonrisa pequeña, triste, pero real. Mañana iría al banco. Mañana empezaría a tomar decisiones por mí misma. Mañana comenzaría a recordar que antes de ser madre de Elena, yo era Rosario Cifuentes. Y Rosario Cifuentes no era una carga para nadie. A la mañana siguiente desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Era viernes, y sabía que Elena vendría por la tarde a revisar mis cosas y hacer una lista de lo que se llevaría a la residencia, como si yo fuera una niña incapaz de empacar mis propias pertenencias. Me vestí con cuidado. Elegí mi blusa azul marino, la que siempre me hacía sentir más segura, y me peiné el cabello hacia atrás en el chongo que había usado durante décadas. En el espejo vi a una mujer de 67 años, con arrugas que contaban historias de sonrisas y preocupaciones, pero con ojos que brillaban con una determinación que había estado dormida demasiado tiempo. Desayuné despacio, saboreando cada sorbo de café, cada bocado de pan tostado con mermelada de fresa que yo misma había hecho el verano anterior. Todo sabía diferente cuando lo consumía sin prisa, sin la ansiedad de estar siendo una molestia para alguien. A las 9 en punto, tomé mi bolsa de mano y salí de casa. El aire fresco de octubre me llenó los pulmones mientras caminaba hacia la parada del autobús. Hacía meses que no salía sola, que no tomaba decisiones sin consultar primero si estaría bien o si no causaría problemas. El autobús a la ciudad tardó 40 minutos. Me senté junto a la ventana y observé pasar las casas, los árboles, los comercios. Todo se veía más nítido, más real. Una mujer mayor subió en la tercera parada cargando bolsas del mercado, y un joven le ofreció su asiento inmediatamente. «Gracias, mijo», le dijo ella con una sonrisa que él devolvió con respeto genuino. Pensé en mis nietos, Sofía y Mateo, ahora de 6 años. Cuando era yo quien los cuidaba, me trataban con ese mismo cariño natural. Pero en las últimas visitas, influenciados por las actitudes de sus padres, comenzaron a verme como la abuela rara, que a veces olvidaba sus nombres o repetía las mismas preguntas. Elena nunca los corregía cuando me ignoraban o cuando suspiraban con exasperación ante mis comentarios. La oficina del licenciado Hernández estaba en un edificio viejo pero elegante del centro histórico de Puebla. Lo había conocido años atrás cuando tramité las escrituras de la casa, y recordaba que era un hombre honesto y directo. Su secretaria, una mujer de mediana edad con gafas y sonrisa amable, me recibió como si fuera una cliente importante y no una señora mayor que había llegado sin cita previa. «Doña Rosario, qué gusto verla. El licenciado puede atenderla en 15 minutos», me dijo mientras me ofrecía una taza de café y una silla cómoda. Cuando finalmente me senté frente al escritorio de caoba del licenciado Hernández, sentí que recuperaba una dignidad que había estado perdiendo gota a gota durante años. «Licenciado, vengo porque mi hija quiere internarme en una residencia y vender mi casa para pagar los gastos. Dice que ya no soy útil y que soy una carga», le expliqué con voz firme, sin lágrimas, sin autocompasión. El hombre, de unos 50 años, con barba gris y ojos bondadosos, me escuchó con atención completa. No revisó su celular, no pareció tener prisa, no me hizo sentir como si estuviera perdiendo su tiempo valioso. «Doña Rosario, usted es la única propietaria de la casa. Revisé los documentos que me trajo. Su hija no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad, y mucho menos puede tomar decisiones sobre su internamiento si usted está en pleno uso de sus facultades mentales», me explicó con paciencia. «¿Usted qué quiere hacer?» Por primera vez en meses, alguien me preguntaba qué quería yo, no qué sería más conveniente para Elena, no qué les causaría menos molestias a todos, no qué era lo mejor según la perspectiva de otros. ¿Qué quería Rosario Cifuentes? «Quiero vender la casa. Y quiero que nadie se entere hasta que esté todo firmado», respondí con una seguridad que me sorprendió a mí misma. El licenciado asintió como si mi decisión fuera la más natural del mundo. «Perfecto.
Tengo varios clientes inversionistas que están buscando propiedades en su zona. Por la ubicación y el estado de conservación, calculo que podemos obtener entre 850,000 y 900,000 pesos. ¿Le parece bien? 900,000 pesos. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Dinero suficiente para vivir con dignidad el resto de mis días, sin depender de nadie, sin ser una carga para nadie. Sí, licenciado, hágalo. Necesitaremos una evaluación de la propiedad y algunos trámites, pero en una semana podemos tener todo listo. ¿Tiene algún lugar donde quedarse mientras tanto? No había pensado en eso. Durante años, mi mundo se había reducido a esa casa y a las visitas ocasionales de Elena. No tenía amigas cercanas. Las había perdido en el proceso de centrar toda mi vida en ser madre y abuela. No tenía familiares. Éramos solo Elena y yo desde hacía décadas. Buscaré algo, respondí. Y por primera vez esa incertidumbre no me dio miedo. Me dio libertad. De regreso a casa, me detuve en el café La Parroquia, que frecuentaba cuando era joven, antes de que las responsabilidades me consumieran por completo. Pedí un café con leche y un pedazo de pastel de 3 leches, lujos que me había negado durante años por ahorrar para las emergencias que siempre involucraban gastos de Elena. Mientras comía, observé a las personas a mi alrededor. Una pareja de jóvenes planeaba su boda con emoción. Un grupo de señoras de mi edad jugaba dominó y reía con naturalidad. Un hombre mayor leía el periódico en silencio, disfrutando su soledad sin que pareciera tragedia. Todos vivían sus vidas sin disculparse por existir, sin pedir permiso para ocupar espacio, sin sentirse culpables por tener necesidades y deseos propios. Llegué a casa a las 3 de la tarde. Elena ya estaba ahí, había usado su llave, la que yo le había dado años atrás para emergencias y que ahora usaba para entrar cuando se le antojaba, sin tocar, sin avisar, como si la casa también fuera suya. Estaba en mi recámara, sacando ropa de mi closet y acomodándola en cajas de cartón. ¿Dónde andabas, mamá?, me preguntó con el tono de reproche que usaba cuando sus hijos se portaban mal. Te estuve hablando y no contestabas. Salí a hacer unos mandados, respondí con tranquilidad. Tienes que avisarme cuando salgas. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te pierdes? Ya no estás en edad de andar sola por la calle. Me quedé parada en el umbral de mi propia recámara, viendo cómo mi hija decidía qué ropa me serviría en mi nueva vida de recluida. Había separado mis vestidos en 2 montones, uno pequeño de ropa útil y otro más grande de cosas que ya no necesitas. En el montón de lo desechable estaba mi vestido rojo, el que me ponía para las ocasiones especiales, mi blusa de seda blanca, la que me hacía sentir elegante, mis zapatos de tacón bajo, los únicos que me quedaban de cuando trabajaba en la oficina del doctor Ramírez hace 15 años. Elena, esa es mi ropa buena, protesté suavemente. Mamá, en la residencia no necesitas ropa elegante, solo ropa cómoda para estar en casa. Esto nada más ocupa espacio, respondió sin voltear a verme. En ese momento entendí que no solo estaban despojándome de mi hogar, me estaban despojando de mi identidad, de mi derecho a sentirme atractiva, de mi posibilidad de tener ocasiones especiales en el futuro. En la mente de Elena, mi vida ya había terminado. Solo restaba administrar mi decadencia de la manera más conveniente para ella. Está bien, mija, le dije. Tú sabes que es mejor. Elena sonrió por primera vez en días. Sabía que lo entenderías, mamá. Vas a estar muy bien en la residencia. Van a cuidarte mejor que yo. Esa noche, después de que Elena se fuera con 2 cajas de mis cosas innecesarias, que seguramente vendería o regalaría sin preguntarme, saqué mi vestido rojo del montón de descartes, me lo puse frente al espejo y por primera vez en años me vi hermosa. No era el final. Era el comienzo de algo que aún no podía nombrar, pero que sabía que sería mío. El lunes por la mañana sonó mi teléfono a las 7:30. Era Elena, y por el tono de su voz supe inmediatamente que algo había cambiado. Mamá, ¿por qué hay un letrero de "se vende" en la casa de la señora Esperanza? Me dijo que tú fuiste a preguntarle por el contacto de su agente inmobiliario. Mi vecina Esperanza, que había vendido su casa el mes anterior para irse a vivir con su hijo a Guadalajara, era una mujer discreta pero observadora.
Aparentemente, había mencionado mi visita durante una conversación casual con Elena en el mercado. Sí, fui a preguntarle. Respondí con la misma tranquilidad con la que anunciaría que había comprado verduras. ¿Para qué querías esa información, mamá? Para vender la casa. El silencio del otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que se había cortado la llamada. Cuando Elena volvió a hablar, su voz era diferente, más aguda, más desesperada. ¿Cómo que para vender la casa? Mamá, ya habíamos hablado de esto. La casa se vende cuando tú estés en la residencia, y nosotros nos encargamos de todos los trámites. Tú no tienes que preocuparte por nada de eso. Ya no me voy a ninguna residencia, Elena. Y ya vendí la casa. ¿Qué quieres decir con que ya la vendiste? Que ya firmé los papeles. El señor Martínez, de Guadalajara, me pagó 890,000 pesos en efectivo. Ya es suya. Esta vez el silencio fue seguido por un grito que me obligó a alejar el teléfono de mi oreja. ¿Qué hiciste qué? Mamá, no puedes hacer eso. Esa casa también es nuestra. Es el patrimonio de la familia. Es mi casa, Elena. Siempre fue mi casa. Y yo decido qué hacer con ella. ¡Estás loca! ¡Completamente loca! Daniel tenía razón. Ya no estás bien de la cabeza. ¿Cómo se te ocurre vender la casa sin consultarnos? Escuché la voz de Daniel de fondo, gritando también, pidiendo el teléfono. Cuando habló, su tono era de rabia apenas contenida. Rosario, esto es inaceptable. Vamos para allá ahora mismo. No firmes nada más. Vamos a solucionar esto. Colgué el teléfono. Por primera vez en décadas, colgué el teléfono cuando alguien me estaba gritando. El silencio que siguió se sintió como una victoria pequeña, pero significativa. Media hora después escuché el portón abrirse con violencia. Elena entró como tromba, seguida por Daniel que cargaba una carpeta de documentos. Detrás de ellos venían Sofía y Mateo, mis nietos, con caras de confusión y miedo. ¿Dónde están los papeles de la venta? Fue lo primero que me gritó Elena, sin siquiera saludarme. «En lugar seguro», respondí desde mi mecedora, donde había estado tejiendo tranquilamente un suéter para mí misma. «Mamá, esto es una locura. Tú no puedes tomar decisiones así. ¿No entiendes que nos estás arruinando? ¿No entiendes que nosotros contábamos con esa casa para el futuro de los niños?» Daniel se paseaba por la sala como un animal enjaulado, hablando por teléfono con alguien, probablemente un abogado, preguntando sobre la legalidad de anular una venta por incapacidad mental del vendedor. «Los niños», repetí, mirando a Sofía y Mateo que se habían sentado en el sofá sin atreverse a moverse. «¿Cuándo fue la última vez que trajiste a los niños a visitarme porque querías que pasaran tiempo conmigo y no porque necesitabas niñera gratis?» Elena se detuvo en seco. Sus mejillas se enrojecieron, pero no de vergüenza, sino de rabia. «Eso no tiene nada que ver. Nosotros siempre hemos cuidado de ti, mamá. Te damos de comer, pagamos tus medicinas, nos preocupamos por ti, y así nos pagas. ¿Me dan de comer?» La pregunta salió de mi garganta con una risa amarga que no reconocí como mía. «Elena, yo pago mis propias comidas con mi pensión. Yo compro mis medicinas. La última vez que ustedes pagaron algo mío fue cuando me trajeron un pollo rostizado el día de mi cumpleaños el año pasado. Y se comieron la mitad antes de llegar». «¡Eso no es cierto!». Me levanté despacio y fui a la cocina. Del cajón junto al refrigerador saqué una caja de zapatos donde guardaba todos los recibos de los últimos 2 años. Facturas del supermercado, de la farmacia, de los servicios de la casa, de las reparaciones menores. Todo pagado con mi pensión de 600 pesos quincenales y los pequeños trabajos de costura que hacía para las vecinas. «Aquí están todos los recibos, mija. Puedes revisarlos. El único dinero que he recibido de ustedes en 2 años fueron los 200 pesos que me diste en Navidad. Ah, y los 50 pesos que me prestó Daniel para el camión cuando fui al doctor en febrero. Los mismos 50 pesos que me pidió de vuelta una semana después». Elena revisó algunos recibos con manos temblorosas. Su expresión cambió gradualmente de indignación a confusión, y luego a algo que podría haber sido vergüenza si hubiera sido capaz de sentirla. Pero nosotros siempre estuvimos pendientes de ti», murmuró. «Pendientes de que no se te ocurriera causarles problemas», la corregí.
pendientes de que siguiera siendo la abuela conveniente que cuidaba niños gratis y no pedía nada a cambio. Pero en cuanto comenzaste a verme como una carga, como alguien que necesitaba cuidados en lugar de darlos, decidiste deshacerte de mí. Daniel terminó su llamada telefónica y se acercó a nosotras con expresión sombría. Mi abogado dice que si firmaste los papeles estando en pleno uso de tus facultades mentales, la venta es válida. No podemos hacer nada, anunció con el tono de quien acababa de recibir un diagnóstico terminal. ¿Y quién va a demostrar que no estoy en uso de mis facultades? Pregunté con genuina curiosidad. ¿El hecho de que a veces olvido dónde puse las llaves? ¿O el hecho de que confundo los nombres de los niños cuando estoy nerviosa? Porque, de ser así, creo que la mitad de las personas de mi edad estarían internadas. Elena se dejó caer en el sofá junto a sus hijos, que la miraban con ojos enormes sin entender por qué su mamá parecía tan alterada. ¿Abuela Rosario ya no va a vivir aquí?, preguntó Sofía con su vocecita de 6 años. Antes de que Elena pudiera responder, me acerqué a mis nietos y me arrodillé frente a ellos. Sofía, Mateo, la abuela se va a ir a vivir a otro lugar, pero lo sigue queriendo mucho. ¿Está bien? ¿Por qué te vas, abuela?, preguntó Mateo mientras me abrazaba. Miré a Elena por encima de la cabeza de mi nieto. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no supe si eran de tristeza genuina o de frustración por ver su plan de vida alterado. Porque a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles. Le respondí a Mateo mientras le acariciaba el cabello. Pero siempre van a ser mis nietos favoritos. Somos tus únicos nietos, dijo Sofía con la lógica aplastante de los niños. Por eso son mis favoritos, le respondí, y logré que se riera. Esa tarde, después de que se fueran entre reclamos susurrados y promesas de no quedarse así las cosas, me senté en mi jardín con una taza de té. Las begonias que había plantado hace 3 años estaban floreciendo magníficamente, ajenas al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. El señor Martínez había resultado ser un hombre mayor, viudo también, que quería la casa para su hija recién divorciada y sus 2 niños. Es una casa que ha conocido el amor, me había dicho durante la firma. Se nota en cada rincón. Mi familia va a ser feliz aquí. Esas palabras me consolaron más que cualquier disculpa que Elena pudiera ofrecerme. Esa noche, mientras empacaba mis cosas realmente importantes, no las que Elena había decidido que necesitaba, sino las que yo quería conservar, encontré una fotografía que no había visto en años. Era de cuando Elena tenía 12 años, en mi cumpleaños número 40. Ella había ahorrado su domingo durante 2 meses para comprarme un frasco de perfume barato, y en la foto estábamos abrazadas junto al pastel que habíamos hecho juntas. La miré durante mucho tiempo, tratando de encontrar en esa niña sonriente a la mujer que me había llamado carga. Pero a veces las personas cambian tanto que se vuelven irreconocibles, incluso para quienes las amaron desde antes de nacer. Guardé la fotografía en mi maleta, no por nostalgia, sino como recordatorio de que el amor no siempre es recíproco, pero eso no lo vuelve menos real cuando se dio de forma genuina. El jueves por la mañana, una semana después de la confrontación, desperté por primera vez sin el peso de la ansiedad aplastando mi pecho. Ya no tenía que preguntarme qué humor tendría Elena ese día, si vendría con alguna nueva exigencia, o si sus hijos me ignorarían mientras ella revisaba su celular en mi sala. Por primera vez en años, el día me pertenecía completamente. Me preparé un desayuno abundante: huevos revueltos con jamón, frijoles refritos, tortillas recién hechas y café de olla. Comí despacio, saboreando cada bocado sin prisa, sin culpa, sin la sensación de estar robando tiempo valioso a alguien más importante. El silencio de la casa ya no se sentía vacío, se sentía mío. A las 10 de la mañana llegó el camión de mudanza que había contratado. 2 hombres jóvenes y educados que me trataron con la cortesía que había olvidado que merecía. ¿Hacia dónde van estos muebles, doña Rosario?, me preguntaban antes de mover cada cosa, esperando mis instrucciones como si mi opinión fuera la única que importara. Había decidido conservar solo lo esencial: mi mecedora, la cómoda que fue de mi madre, mi máquina de coser Singer de pedal, mis libros, y la vajilla buena que había heredado de mi abuela,
y que Elena siempre había considerado demasiado anticuada para usarla. El resto lo vendería o lo regalaría. No quería cargar con objetos que me recordaran a una vida donde había sido invisible en mi propio hogar. El departamento que había rentado quedaba en la colonia La Paz, en un edificio de 3 pisos con fachada de ladrillo rojo y ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural. Tenía una recámara, una sala pequeña pero acogedora, una cocina integral y un balcón que daba hacia un parque donde los niños jugaban y las madres platicaban en las bancas bajo los árboles de jacaranda. Cuando los cargadores terminaron de acomodar mis cosas, les preparé agua fresca de Jamaica y les di una propina generosa. «Que Dios la bendiga, doña», me dijo el mayor de ellos, un hombre de unos 40 años con manos curtidas y sonrisa sincera. Se ve que va a ser muy feliz en su nuevo hogar. Su comentario me llenó de una esperanza que no había sentido en décadas. Esa primera noche en mi nuevo departamento fue reveladora. Nadie tocó la puerta exigiendo atención. Nadie me hizo sentir culpable por ver la televisión a volumen audible. Nadie revisó qué había comprado en el supermercado o cuánto había gastado en comida. Preparé sopa de tortillas solo para mí. Puse la mesa con mi vajilla buena y cené viendo una telenovela que Elena siempre había criticado como ridícula. Por primera vez en años, me reía a carcajadas con los diálogos exagerados de los actores. Mi risa resonó en las paredes de mi nuevo hogar sin que nadie me dijera que estaba siendo demasiado ruidosa. Al día siguiente, comencé a explorar mi nuevo barrio. La panadería San José quedaba a 2 cuadras, y don Aurelio, el dueño, me recibió como si fuera una cliente de toda la vida. «¿Qué se le antoja, señora? Tengo conchas recién salidas del horno», me dijo mientras limpiaba sus manos en el delantal cubierto de harina. Compré pan dulce y bolillos, y cuando le conté que me acababa de mudar al edificio de la esquina, me dio un descuento de bienvenida al barrio. En el mercado local conocí a doña Carmen, una mujer de mi edad que vendía verduras y frutas en un puesto lleno de colores. Sus tomates estaban perfectos, sus aguacates en su punto exacto de maduración. «Usted tiene buen ojo para escoger», me dijo cuando seleccioné los mejores chiles poblanos de su canasta. «¿Se dedica a la cocina?» «Toda mi vida», le respondí, y se sintió extraño, pero liberador, definirme por algo que yo hacía, no por mi relación con otras personas. Entonces viene a ser mi clienta favorita. Los cocineros de verdad saben apreciar la calidad, me dijo con una sonrisa conspiratoria que me hizo sentir especial por primera vez en mucho tiempo. Durante mis caminatas matutinas por el parque, comencé a reconocer a otros habitantes del barrio. La señora que paseaba a su perrito blanco todas las mañanas a las 7. El joven que corría con audífonos y siempre me saludaba con una sonrisa cortés. Las madres que llevaban a sus hijos a jugar después de la escuela y que gradualmente comenzaron a incluirme en sus conversaciones casuales. «¿Es usted nueva en el edificio?», me preguntó una tarde Lupita, una mujer de unos 30 años que vivía en el segundo piso con sus 2 hijas pequeñas. Estábamos sentadas en la misma banca viendo a las niñas jugar en los columpios. «Sí, me mudé hace una semana», le contesté. «Qué bueno. Necesitábamos más vecinas amables. Mi esposo viaja mucho por trabajo y a veces me siento sola con las niñas. Si alguna vez necesita algo o quiere platicar, estoy en el 2B». Era una invitación simple, sin segundas intenciones, sin necesidad de devolver favores complicados, solo la posibilidad de compañía cuando fuera deseada por ambas partes. Una semana después, Lupita tocó a mi puerta con una cazuela de mole que había hecho en exceso. «Pensé que tal vez le gustaría probarlo», me dijo tímidamente. «Mi suegra me enseñó la receta, pero siempre hago demasiado». El mole estaba delicioso, con ese sabor complejo que solo se logra cuando se prepara con paciencia y cariño. Se lo dije, y su cara se iluminó con orgullo genuino. ¿De verdad le gustó? Mi esposo dice que está bueno, pero los esposos siempre dicen eso. Al día siguiente, le llevé pay de limón que había hecho con la receta de mi madre. Lupita lo probó frente a mí y cerró los ojos de placer. «Está increíble. ¿Me podría enseñar a hacerlo?». Así comenzó una amistad que no sabía que necesitaba. Lupita venía a visitarme algunas tardes con sus hijas, Andrea de 5 años y Paola de 3.
Las niñas se sentaban en mi sala a colorear mientras nosotras tomábamos café y platicábamos de todo y de nada. Yo les contaba cuentos inventados, les enseñaba canciones de mi infancia, les hacía galletas con formas de animales. Ellas me veían con admiración genuina, no como la abuela que a veces se equivoca, sino como la señora Rosario que sabía hacer magia con la masa y conocía historias de princesas que no estaban en los libros. ¿Por qué no tienes nietos que vengan a visitarte?, me preguntó Andrea una tarde con la curiosidad directa de los niños. Sí, tengo nietos, le respondí mientras le trenzaba el cabello, pero viven lejos y están muy ocupados. Qué lástima, dijo Paola desde el suelo donde estaba dibujando. Nosotras podemos ser tus nietas de mentiritas si quieres. Su oferta inocente me llenó los ojos de lágrimas que logré contener hasta que se fueron esa tarde. Lloré de gratitud por descubrir que el cariño podía ser espontáneo, sin condiciones, sin deudas emocionales. El teléfono sonaba de vez en cuando. Era Elena, con diferentes tonos según su estrategia del día. A veces suplicante: «Mamá, por favor, tenemos que hablar. No puede terminar así entre nosotras». Otras veces amenazante: «Estás cometiendo un error del que te vas a arrepentir». Y ocasionalmente manipuladora: «Los niños preguntan por ti. Sofía lloró anoche porque dice que su abuela ya no la quiere». Yo escuchaba sin responder mucho. «Estoy bien, Elena. Espero que ustedes también». Era generalmente todo lo que decía antes de colgar. Sabía que Sofía no había llorado preguntando por mí. En los últimos meses, cuando yo vivía en la misma casa, los niños apenas notaban mi presencia a menos que necesitaran algo. Pero Elena había aprendido a usar a sus hijos como herramientas emocionales, y yo había aprendido a no dejarme manipular por esas tácticas. Una tarde, mientras regaba las plantas que había comprado para mi balcón, me di cuenta de que llevaba 3 semanas sin sentir el nudo constante en el estómago que había sido mi compañero durante años. No me despertaba en las madrugadas preocupándome por haber dicho algo mal, por haber causado algún inconveniente, por no haber sido suficientemente útil. Por primera vez desde que Elena nació, no estaba definiendo mi valor como persona por lo que podía hacer por ella. Mi día no giraba en torno a sus necesidades, sus horarios, sus estados de ánimo. Era solo Rosario. Y aparentemente, eso era suficiente. Esa noche, mientras cenaba en mi pequeña cocina, brindé conmigo misma con un vaso de agua fresca, por los nuevos comienzos y por recordar quién eras antes de perderte en el amor mal correspondido. Un mes después de mudarme, Elena apareció en mi puerta sin avisar. Era domingo por la tarde, y yo estaba en el balcón leyendo una novela que había comprado en el tianguis mientras tomaba té de manzanilla. El timbre sonó con insistencia, 3 veces seguidas, con esa urgencia que caracterizaba todo lo que Elena hacía cuando no obtenía atención inmediata. Cuando abrí la puerta, no venía sola. Detrás de ella estaban Daniel, Sofía, Mateo, y para mi sorpresa, los padres de Daniel, don Roberto y doña Patricia, una pareja mayor que siempre me habían tratado con cortesía distante, pero que ahora me miraban con expresiones de desaprobación apenas disimulada. «Necesitamos hablar», anunció Elena, empujando la puerta antes de que yo pudiera decidir si quería recibirlos. «Toda la familia está preocupada por ti». Los 6 entraron a mi pequeño departamento como una delegación oficial, llenando instantáneamente el espacio que había aprendido a amar por su tranquilidad. Sofía y Mateo se veían incómodos, mirando alrededor con curiosidad mientras los adultos adoptaban poses de intervención familiar. «Mamá, esto tiene que parar», comenzó Elena con el tono que usaba para dirigir juntas de trabajo. «Has estado evitándonos, no respondes nuestras llamadas como debe ser, y ahora viviendo aquí como si fueras una jovencita independiente. No es normal». Don Roberto carraspeó con autoridad. Era un hombre acostumbrado a que sus opiniones fueran respetadas sin cuestionamiento, el tipo de patriarca que consideraba que la edad y el género masculino le otorgaban sabiduría automática sobre la vida de los demás. «Rosario, con todo respeto, una mujer de tu edad no debería estar viviendo sola», declaró como si estuviera dictando una ley universal. «Las madres mayores necesitan estar cerca de sus hijos. Es lo natural, lo correcto». Doña Patricia asintió vigorosamente.
Nosotros nunca dejaríamos que mi madre viviera sola a los 67 años. ¿Qué va a decir la gente? ¿Que mi nuera abandonó a su madre? Sentí la familiar presión en el pecho. Esa sensación de ahogo que me acompañó durante décadas cuando me encontraba rodeada de personas que hablaban de mi vida como si yo no estuviera presente. Pero esta vez, algo había cambiado. El nudo en el estómago ya no me paralizaba. ¿Quieren café?, pregunté con tranquilidad. La pregunta los desconcertó. Esperaban lágrimas, defensas desesperadas, disculpas. No esperaban hospitalidad serena. «Mamá, no estamos aquí de visita social», espetó Elena. «Estamos aquí porque estás actuando de manera irracional y necesitas entender el daño que le estás haciendo a esta familia». Fui a la cocina de todas formas y puse a hervir agua para café. Desde ahí podía escucharlos murmurar entre ellos, probablemente discutiendo estrategias para lidiar con mi rebeldía senil. Cuando regresé con la bandeja del café, todos estaban sentados en mi sala como un tribunal. Los niños habían encontrado mis libros de colorear, los que había comprado para cuando vinieran Andrea y Paola, y los hojeaban en silencio. «Abuela, ¿por qué tienes juguetes si vives sola?», preguntó Sofía señalando los carritos y muñecas que guardaba en una canasta para mis pequeñas visitantes. «Porque tengo amiguitos que vienen a verme», le respondí sirviéndole un vaso de agua fresca. Elena intercambió una mirada significativa con Daniel. «¿Qué amiguitos, mamá?» «Lupita del segundo piso y sus niñas. Andrea y Paola. Vienen a visitarme seguido. Jugamos, hacemos galletas, platicamos. ¿Desde cuándo tienes amigas?». La pregunta de Elena sonó más como acusación que como curiosidad genuina. «Desde que tengo tiempo de hacer amigas», respondí con simplicidad que aparentemente las molestó. Don Roberto volvió a tomar la palabra con su voz autoritaria. «Rosario, entiendo que quieras socializar, pero esas personas son desconocidas. Podrían aprovecharse de ti, robarte, lastimarte. Tu lugar está con tu familia». «¿Mi lugar?», repetí las palabras despacio, saboreándolas como algo amargo. «¿Y cuál es exactamente mi lugar en la familia?». «Eres nuestra madre», respondió Elena como si fuera obvio. «Tu lugar es con nosotros, donde podemos cuidarte, donde perteneces». «¿Cómo cuando decidieron sin preguntarme que me iban a meter a una residencia?». Elena se puso roja. «Eso era por tu bien, para que tuvieras atención médica especializada». «¿Como cuando decidieron sin preguntarme que iban a vender mi casa?». «Era por cuestiones prácticas, mamá, para financiar tu cuidado». «¿Cómo cuando decidieron sin preguntarme qué ropa podía conservar y cuál era innecesaria?». Daniel intervino con impaciencia. «Rosario, todo eso era para facilitarte la transición. No podías cargar con cosas que no ibas a necesitar». Me levanté y fui a mi recámara. De la cómoda saqué una caja de zapatos que había guardado cuidadosamente. Regresé a la sala y la puse sobre la mesita de centro. «¿Saben qué hay aquí?», pregunté abriendo la caja. Adentro estaban todos los recibos de transferencias bancarias que había hecho a la cuenta de Elena durante los últimos 5 años. Cada vez que me había pedido prestado para gastos médicos de los niños, para reparaciones de su casa, para emergencias que nunca se aclaraban completamente. 43,000 pesos, anuncié. Eso es lo que les presté en 5 años. ¿Saben cuánto me han devuelto? Silencio. 0 pesos, continué. Pero no los culpo por no devolvérmelos. Al principio yo pensaba que eran préstamos, pero después entendí que eran pagos. ¿Pagos por qué?, preguntó doña Patricia con voz tensa. «Por el derecho a seguir siendo parte de esta familia, por comprar un poquito de atención, algunos saludos en mi cumpleaños, algunas visitas navideñas. Pero resulta que aunque pague, cuando ya no soy útil, cuando ya no puedo cuidar niños gratis o transferir dinero cada mes, me convierto en una carga». Elena se paró bruscamente. «Eso no es cierto. Nosotros siempre te hemos querido. ¿Me han querido o han querido lo que yo hacía por ustedes?». La pregunta flotó en el aire como humo tóxico. Mateo dejó de colorear y me miró con sus ojos grandes e inocentes. «Abuela, ¿ya no nos quieres?», me preguntó con voz pequeñita. Me acerqué a él y le acaricié el cabello. «Claro que los quiero, mi amor. Pero querer no significa dejar que me traten mal». «Nadie te trata mal», gritó Elena.
Todo lo que hemos hecho es por tu bien. ¿Por mi bien? Mi voz se alzó por primera vez en la conversación. ¿Decirme que soy una carga es por mi bien? ¿Planear vender mi casa sin consultarme es por mi bien? ¿Decidir dónde voy a vivir el resto de mi vida sin preguntarme qué quiero yo es por mi bien? Don Roberto se puso de pie con expresión severa. Rosario, estás siendo muy irrespetuosa. Elena es tu hija y merece tu respeto. El respeto se gana, le respondí mirándolo directamente a los ojos. Y se pierde cuando tratas a tu madre como si fuera un objeto que se puede mover, vender o descartar según te convenga. ¡Ya basta!, gritó Daniel. Rosario, vas a terminar con esta rabieta y vas a regresar a casa con nosotros. Ya hablamos con la residencia. Pueden recibirte la próxima semana. No. La palabra salió de mi garganta con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Clara, definitiva, sin espacio para negociación. ¿Cómo que no? Daniel parecía genuinamente confundido, como si no pudiera procesar que yo tuviera derecho a negarme a sus planes. No voy a ninguna residencia. No voy a regresar a ser la abuela conveniente que cuida niños gratis y no opina sobre nada importante. No voy a seguir pidiendo permiso para existir en mi propia vida. Elena comenzó a llorar, pero eran lágrimas de frustración, no de tristeza. Eres imposible. Siempre fuiste imposible. ¿Por qué no puedes ser normal como las madres de mis amigas? ¿Normal como qué? ¿Como las madres que se dejan maltratar con tal de no quedarse solas? No te maltratamos. Me llamaste carga, Elena. En mi propia sala, delante de tu marido, como si fuera un mueble viejo que estorba. ¿Cómo le llamas a eso? El silencio se extendió incómodamente. Sofía y Mateo nos miraban sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo la tensión como animales pequeños que perciben una tormenta aproximándose. Finalmente, doña Patricia habló con voz condescendiente. Rosario, entendemos que te sientes herida, pero una mujer mayor no puede vivir sola. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si tienes un accidente? Lo mismo que le pasa a cualquier persona que vive sola, respondí. Pido ayuda, voy al doctor, llamo a una ambulancia. No necesito estar encerrada en una residencia para manejar las emergencias normales de la vida, pero nosotros nos preocupamos por ti, murmuró Elena con voz más pequeña. No, Elena. Ustedes se preocupan por la culpa que sentirían si algo me pasa y no estaban cuidándome. Es diferente. Me levanté y caminé hacia la puerta. La abrí y me quedé ahí parada, esperando. Creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decir, anuncié. Yo voy a seguir viviendo mi vida como me dé la gana. Ustedes pueden ser parte de esa vida si aprenden a respetarme, o pueden seguir con sus vidas sin mí, pero no voy a seguir rogando por migajas de cariño. Uno por uno fueron saliendo, Elena la última, con los ojos rojos y la cara desencajada. Esto no se va a quedar así, me dijo desde el pasillo. Sí se va a quedar así, le respondí, porque por primera vez en 44 años, la decisión es mía. Cerré la puerta suavemente y me apoyé contra ella, escuchando sus voces alejarse por el pasillo. Por primera vez desde que Elena nació, no corrí detrás de ella para arreglar las cosas, para disculparme, para suavizar los conflictos. Me quedé en mi departamento, en mi silencio, en mi paz recién conquistada. 2 semanas después del confronto, cuando creía que finalmente había logrado establecer límites claros y que Elena había entendido que no podría manipularme más, recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era un martes por la mañana. Estaba preparando pay de manzana para llevarle a doña Carmen del mercado, quien me había contado que era el postre favorito de su difunto esposo y que no había vuelto a probarlo desde que él murió hace 3 años. El teléfono sonó mientras pelaba las manzanas, y vi en la pantalla un número que no reconocí. ¿Señora Rosario Cifuentes? Preguntó una voz masculina formal. Sí, soy yo. Soy el licenciado Morales, del Departamento de Servicios Sociales del DIF. Necesito informarle que hemos recibido una denuncia anónima sobre su situación de vida actual. El cuchillo se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido metálico, que resonó en toda la cocina. ¿Una denuncia? ¿Por qué? Según la información que tenemos, usted es una persona mayor que vive sola en condiciones potencialmente riesgosas.
y existe preocupación sobre su capacidad para cuidarse de manera independiente. Las manzanas peladas se oxidaron sobre la mesa mientras yo procesaba lo que estaba escuchando. Alguien había denunciado mi vida independiente como si fuera un crimen. Licenciado, yo vivo perfectamente bien. Tengo mis facultades completas, pago mis cuentas, mantengo mi casa limpia. Entiendo, señora Cifuentes, pero debemos realizar una evaluación domiciliaria para verificar sus condiciones de vida. Es protocolo cuando recibimos este tipo de reportes. ¿Podríamos visitarla mañana por la mañana? Colgué el teléfono con manos temblorosas. Sabía exactamente quién había hecho esa denuncia. Elena había encontrado una nueva manera de controlarme, utilizando las instituciones gubernamentales como sus armas. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi pequeño departamento, revisando cada detalle, preguntándome qué podrían encontrar problemático los trabajadores sociales. ¿Mi medicamento para la presión estaba bien organizado? ¿Mi refrigerador tenía suficiente comida? ¿Mi baño era suficientemente seguro para una persona mayor? Por primera vez desde que me mudé, volví a sentir esa ansiedad familiar de ser juzgada, evaluada, encontrada deficiente por estándares que otros habían establecido sin consultarme. Al día siguiente llegaron 3 personas: el licenciado Morales, una trabajadora social llamada Verónica y una enfermera que se presentó como Claudia. Entraron con portapapeles, formularios y esa actitud profesional que inmediatamente te hace sentir como un caso de estudio. Señora Cifuentes, vamos a realizar algunas preguntas y observaciones de rutina, explicó Verónica mientras sacaba una libreta. ¿Podría mostrarnos cómo está organizada su medicación? Les mostré mis pastillas para la presión, ordenadas en un pastillero semanal que compraba cada domingo. Les enseñé mi refrigerador lleno de verduras frescas, mi alacena organizada, mi ropa limpia y doblada. ¿Tiene familiares cercanos?, preguntó el licenciado Morales. Sí, mi hija Elena y mis 2 nietos. ¿Cuándo fue la última vez que los vio? Hace 2 semanas vinieron a visitarme. ¿Y cómo describiría su relación con ellos? La pregunta me puso en una situación imposible. Si decía la verdad, que mi hija me había llamado carga y quería internarme contra mi voluntad, sonaría como la queja de una anciana resentida. Si mentía y decía que todo estaba bien, estaría validando su versión de los eventos. Es complicada, respondí finalmente. Verónica intercambió una mirada significativa con el licenciado. ¿En qué sentido complicada? Mi hija piensa que no debería vivir sola. Yo pienso que puedo manejar mi vida perfectamente. ¿Ha tenido algún accidente reciente? ¿Caídas, confusión, problemas para recordar cosas importantes? Algunas veces olvido dónde puse las llaves o confundo los nombres de mis nietos, pero nada más grave que cualquier persona de mi edad. La enfermera Claudia me pidió que caminara por la habitación, que me subiera y bajara de una silla, que recordara 3 palabras que ella me dictó. Pasé todas las pruebas sin dificultad. Señora Cifuentes, ¿por qué cree que alguien estaría preocupado por su bienestar?, preguntó el licenciado Morales con una expresión que no pude descifrar. Porque decidí vivir mi vida como yo quiero, no como otros piensan que debería vivirla. Después de 1 hora de inspección y preguntas, se fueron con promesas de estar en contacto y completar el proceso de evaluación. Su visita me dejó sintiéndome violada, como si hubieran entrado a juzgar no solo mi capacidad de vivir sola, sino mi derecho a tomar mis propias decisiones. Esa tarde, cuando Lupita vino a visitarme con las niñas, les conté lo que había pasado. Su reacción fue de indignación inmediata. ¿En serio? ¿Alguien denunció que vives sola como si fuera maltrato infantil?, dijo mientras Andrea y Paola jugaban con mis juguetes en la sala. Eso es ridículo. Tú estás mejor que muchas personas de 30 años. Es que mi hija piensa que las mujeres de mi edad no pueden vivir independientemente. ¿Tu hija? ¿Ella hizo la denuncia? Asentí con la cabeza, y Lupita soltó una palabrota que normalmente no habría usado frente a sus hijas. Perdón, niñas, pero eso me da mucho coraje. Doña Rosario, usted es la persona más independiente y capaz que conozco. Cocina mejor que yo, mantiene su casa más limpia que yo, y es más paciente con mis hijas que su propio abuelo. Esa noche, Elena me llamó. Su voz tenía un tono diferente, más calculado, más frío. Mamá,
Me enteré de que fueron del DIF a visitarte. Sí, fueron. Supongo que tú sabes por qué. Yo no sé de qué me hablas, pero me da mucho gusto que finalmente alguien profesional esté evaluando tu situación. Era necesario. Elena, ¿de verdad vas a fingir que no fuiste tú quien hizo la denuncia? Mamá, cualquiera que te vea viviendo sola a tu edad se preocuparía. Cualquier vecino responsable reportaría la situación. Mis vecinos me respetan y me cuidan. Nunca se les ocurriría denunciar mi independencia como si fuera un crimen. Bueno, el punto es que ahora tienes que cooperar con la investigación, y cuando determinen que necesitas supervisión, espero que seas razonable y aceptes la ayuda. ¿La ayuda o el internamiento forzoso? El cuidado que necesitas, mamá. El que siempre has necesitado, pero has sido demasiado orgullosa para aceptar. Colgué sin despedirme. Al día siguiente llamé al licenciado Hernández, mi abogado. Le expliqué toda la situación. La venta de la casa, el conflicto con Elena y ahora la denuncia al DIF. Doña Rosario, esto es claramente una forma de acoso diseñada para presionarla a tomar decisiones en contra de su voluntad, me explicó con voz seria. Pero tengo buenas noticias. Como usted vendió la casa y tiene recursos económicos propios, y como las evaluaciones mostraron que está en pleno uso de sus facultades, el DIF no puede hacer nada en su contra. ¿Está seguro? Completamente seguro. Una persona mayor viviendo independientemente no es motivo de intervención estatal, a menos que exista evidencia de negligencia o abuso. Y usted claramente no está siendo negligente consigo misma. Una semana después recibí la carta oficial del DIF. Después de una evaluación exhaustiva, habían determinado que yo estaba en condiciones adecuadas de autocuidado y que no existían motivos para intervención institucional. Pero la carta vino acompañada de algo más. Una copia del reporte original de la denuncia. Ahí, en papel oficial, con fecha y firma, estaba toda la información que solo Elena podía haber proporcionado. Mi dirección exacta, los detalles sobre la venta de la casa, la descripción de mis episodios de confusión y una lista detallada de por qué yo representaba un riesgo para mí misma y potencialmente para otros. Elena había documentado cuidadosamente cada pequeño olvido, cada momento de distracción, cada conversación donde yo había expresado mi deseo de independencia, y los había presentado como evidencia de deterioro mental y negligencia personal. Al leer ese documento, entendí que mi hija no solo quería controlar mi vida, quería destruir mi credibilidad, mi autonomía, mi derecho básico a existir sin supervisión. Había intentado usar el poder del Estado para forzarme a someterme a su voluntad, pero había fallado. Y ahora yo tenía evidencia documental de hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conseguir lo que quería. Esa noche, por primera vez en semanas, sonreí con genuina satisfacción. Elena había mostrado su verdadero rostro no solo ante mí, sino ante instituciones oficiales. Ya no podría fingir que sus acciones estaban motivadas por amor o preocupación genuina. El juego había cambiado, y por primera vez en esta batalla, yo tenía las cartas ganadoras. 6 meses después de haber cerrado la puerta de mi departamento a Elena y su tribunal familiar, me desperté en una mañana de primavera sintiéndome completamente diferente. No era solo que hubiera recuperado mi libertad, había redescubierto quién era Rosario Cifuentes cuando nadie le decía cómo vivir su vida. Me levanté sin prisa, preparé café de olla con el ritual cuidadoso que había perfeccionado durante estos meses de soledad elegida. Mientras el agua hervía con la canela y el piloncillo, miré por la ventana hacia el parque donde los niños ya jugaban antes de ir a la escuela. Entre ellos reconocí a Andrea y Paola, las hijas de Lupita, que habían terminado por convertirse en mis nietas del corazón. La transformación había sido gradual, pero profunda. Había empezado a tomar clases de pintura en el centro comunitario los miércoles por la tarde. La maestra, Esperanza, una artista retirada de 65 años, me había enseñado que nunca era demasiado tarde para desarrollar un talento que había estado dormido toda la vida. Mis primeros intentos fueron torpes, infantiles, pero cada trazo en el lienzo me conectaba con una parte de mí misma que había estado sepultada bajo décadas de responsabilidades ajenas.
Los martes y jueves me había unido al grupo de caminata matutina que organizaba doña Carmen. Éramos 8 mujeres de diferentes edades que recorríamos los parques de la ciudad mientras platicábamos de todo y de nada. Por primera vez en años, tenía conversaciones que no giraban en torno a las necesidades de otros, sino a nuestros propios intereses. Libros que habíamos leído, lugares que queríamos visitar, sueños que habíamos postergado. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Rosario? Me había dicho la semana anterior Carmen mientras estirábamos después de nuestra caminata. Que nunca te quejas de tu familia. Otras mujeres de nuestra edad no paran de hablar de lo mal que las tratan sus hijos, pero tú siempre hablas del presente, de lo que estás haciendo ahora. Tenía razón. En algún momento había dejado de definirme por la relación tóxica con Elena y había empezado a construir una identidad basada en mis propias elecciones y relaciones elegidas. Los viernes por la noche se habían convertido en mi momento favorito de la semana. Lupita, sus hijas, y a veces otras vecinas, venían a mi departamento para lo que habíamos bautizado como Noche de Cocina Internacional. Cada semana elegíamos un país diferente y preparábamos juntas algún platillo típico. Habíamos hecho paella española, pasta italiana, pad thai tailandés. Internet se había convertido en mi biblioteca de recetas, y cocinar para gente que apreciaba mi comida me llenaba de una satisfacción que no había sentido en años. Doña Rosario, usted debería poner un restaurante, me había dicho Andrea después de probar mi versión de sushi vegetariano. Cocina mejor que mi abuela, y mi abuela es japonesa. Sus palabras me habían hecho reír, pero también me habían plantado una semilla. ¿Por qué no monetizar este talento que había desarrollado durante 40 años sin darme cuenta de su valor? Fue así como nació Cocina de la Abuela Rosario. Empecé vendiendo comida casera a mis vecinos. Tamales los fines de semana, sopa de tortilla los martes, mole los jueves. La demanda creció orgánicamente. Las amigas de Lupita pedían comida para sus reuniones familiares. Los compañeros de trabajo de sus esposos encargaban desayunos para las oficinas. En 3 meses había convertido mi cocina en un pequeño negocio que me daba no solo ingresos adicionales, sino una sensación de propósito y reconocimiento que no había experimentado jamás. Por primera vez en mi vida, la gente me buscaba por lo que yo podía ofrecerles, no por lo que podía darles gratis por amor familiar. Señora Cifuentes, su pozole es el mejor de toda la colonia, me había dicho don Aurelio de la panadería, cuando le llevé una orden especial para el cumpleaños de su esposa. Mi mujer dice que le recuerda al que hacía su mamá en Michoacán. Esos comentarios me llenaban de un orgullo que no sabía que me faltaba. Durante décadas había cocinado para Elena y su familia como una obligación, recibiendo a cambio comentarios como «está bien» o «la próxima vez no le pongas tanta sal». Ahora, cocinar se había convertido en mi arte, mi contribución al mundo, mi manera de conectar con las personas desde un lugar de intercambio justo y mutuamente beneficioso. El dinero que ganaba con mi cocina lo estaba ahorrando para algo especial. Un viaje a Europa que había soñado desde joven. Había empezado a estudiar italiano en línea, imaginándome caminando por las calles de Roma, visitando los museos de París, recorriendo los viñedos de la Toscana. Por primera vez en mi vida, mis ahorros eran para mis propios sueños, no para emergencias ajenas. Una tarde de jueves, mientras amasaba pan para una orden especial, sonó el teléfono. Era un número conocido. Elena. Hacía 3 meses que no hablábamos. Desde el incidente del DIF, ella había intentado contactarme varias veces, pero yo había decidido no responder sus llamadas hasta que estuviera preparada emocionalmente para manejar cualquier manipulación que intentara. «Hola, Elena», respondí con voz tranquila. «Mamá, ¿cómo estás?» Su voz sonaba diferente, más pequeña, menos demandante. «Estoy muy bien, mija. ¿Y tú?» «Yo necesito hablar contigo. ¿Podríamos vernos?» «Claro. Puedes venir a visitarme cuando gustes. Pero que quede claro. Mi departamento, mis reglas». «Está bien, mamá. ¿Te parece bien el domingo por la tarde?» Esa conversación me dejó curiosa, pero no ansiosa. El tiempo y la distancia me habían dado una perspectiva que me protegía de sus antiguos mecanismos de manipulación. El domingo llegó puntual, sola,
sin Daniel ni los niños. Llevaba puesto un vestido sencillo y tenía ojeras que sugerían noches sin dormir. Cuando abrí la puerta, no entró inmediatamente como solía hacer. Esperó a que la invitara a pasar. «Tu departamento se ve muy bonito, mamá», dijo mirando alrededor con genuina admiración. «Y huele increíble. Estaba preparando galletas de avena para mis vecinas». Le expliqué mientras le servía café en una taza de mi vajilla buena. «¿Quieres probar una?» Elena mordió la galleta y cerró los ojos. «Sabe igual a las que me hacías cuando era niña. Es la misma receta». Nos sentamos en mi pequeña sala, separadas por la mesita de centro donde yo había puesto las flores frescas que compraba cada semana para alegrar mi espacio. Elena parecía más pequeña en mi territorio, menos intimidante. «Mamá, vengo a pedirte perdón», dijo sin preámbulos. Las palabras me sorprendieron, pero no me conmovieron inmediatamente. Había aprendido a diferenciar entre disculpas genuinas y manipulaciones disfrazadas. «¿Perdón por qué, específicamente?» «Por tratarte como si fueras una carga, por tomar decisiones sobre tu vida sin consultarte, por hacer la denuncia al DIF. Al menos había tenido la honestidad de admitir esa traición. ¿Y por qué me pides perdón ahora?» Elena respiró profundo antes de responder. «Porque Daniel me dejó». La revelación me impactó, pero no sentí la urgencia automática de consolarla que habría experimentado meses atrás. «¿Qué pasó?» «Se fue con su secretaria, una muchacha de 25 años. Dice que yo me volví amargada y controladora después de lo que pasó contigo, que le daba miedo terminar tratándolo como tú trataste». La ironía era aplastante. Daniel había abandonado a Elena usando exactamente el mismo lenguaje que ella había usado para justificar mi abandono. «¿Y los niños?» «Están conmigo. Daniel los ve los fines de semana, pero básicamente estoy criándolos sola». Elena comenzó a llorar, lágrimas genuinas que le escurrían por las mejillas sin drama teatral. «No tengo idea de cómo lo hiciste, mamá. Trabajar, cuidar la casa, educar a una hija, todo tú sola. Yo tengo ayuda de mi suegra. Tengo recursos que tú nunca tuviste, y me siento completamente perdida. Lo hice porque no tenía opción», le respondí con honestidad, «y porque te amaba más que a mi propia comodidad. Yo también te amo, mamá. Sé que no lo demostré bien. Sé que cometí errores terribles, pero te amo». Miré a esta mujer de 44 años que lloraba en mi sala, y por primera vez en meses sentí compasión por ella. Pero era una compasión diferente a la de antes. No era el amor desesperado de una madre que perdona todo por miedo al abandono. Era la comprensión serena de alguien que había aprendido que amar no significa permitir maltrato. «Elena, yo también te amo. Siempre te voy a amar. Pero amar no significa que voy a regresar a la relación que teníamos antes». «Lo entiendo, mamá. No espero que me perdones inmediatamente, pero ¿podríamos intentar construir algo nuevo? ¿Algo mejor?» «Podemos intentarlo», le dije después de un largo silencio, «pero con condiciones». Elena asintió vigorosamente. «Primera, mi vida es mía. ¿Dónde vivo? ¿Cómo gasto mi dinero? ¿Qué hago con mi tiempo? Esas decisiones son solo mías». «De acuerdo». Segunda, no más chantajes emocionales. Nada de usar a los niños para presionarme. Nada de amenazas sobre quedarme sola. Nada de hacer que me sienta culpable por poner límites. Entiendo. Tercera, si vamos a tener una relación, tiene que ser porque ambas la queremos, no porque yo tenga miedo de perderte o porque tú necesites algo de mí. Sí, mamá. Eso suena más sano. Elena se quedó toda la tarde. Jugamos cartas, platicamos de cosas superficiales, vimos una película en televisión. Cuando se fue, me abrazó con cuidado, como si tuviera miedo de que yo fuera frágil. «Gracias por darme otra oportunidad», me susurró al oído. «Te estoy dando una oportunidad para que conozcas a la verdadera Rosario», le respondí. «La que estuvo aquí todo el tiempo, esperando a que alguien la valorara». Esa noche, mientras lavaba las tazas del café que habíamos compartido, me miré en el reflejo de la ventana. Vi a una mujer de 67 años con cabello gris peinado con cuidado, vestida con ropa que había elegido porque me gustaba a mí, no porque cumpliera las expectativas de otros.
Vi ojos que brillaban con serenidad en lugar de ansiedad, una postura erguida que hablaba de dignidad recuperada. Por primera vez en décadas, me gustó lo que vi en ese reflejo. Rosario Cifuentes había vuelto a casa, y esta vez, había llegado para quedarse.